en el artículo segundo, inciso A, deben contar con servicios sanitarios y vestuarios para ambos sexos, conforme lo dispone el Código de Edificación, y además con accesos, medios de circulación e instalaciones sanitarias adecuadas para personas discapacitadas, conforme lo dispuesto por la Ley Provincial número 10.592 del régimen jurídico básico e integral de las personas discapacitadas. Artículo quinto. Para los casos contemplados en el artículo segundo, inciso A, deben contar con un área de establecimiento exclusivo para clientes dentro del predio, ya sea cubierta o no, equivalente al doble de superficie destinada al expendio y exposición de productos. Asimismo, deben contar dentro del predio donde funciona el establecimiento con una playa de maniobras para carga y descarga de mercaderías, según los indicadores de la normativa vigente en materia de usos de suelo. Artículo sexto. Para los rubros contemplados en el artículo segundo, inciso B, apartado 1, deben contar dentro del predio donde funcione el establecimiento con una playa de maniobras para carga y descarga de mercaderías, según los indicadores de la normativa vigente en materia de usos de suelo. Artículo séptimo. Queda terminantemente prohibido en este tipo de locales: 1. Su utilización como dormitorio, vivienda o la comunicación directa con lugar destinado a habilitación. 2. La instalación de altillos y divisiones de madera. 3. La tenencia de animales domésticos. 4. La instalación de cocinas, plantas de elaboración, fraccionamiento y o despacho en sótanos y subsuelo. 5. El depósito de mercadería en pasillos de circulación en lugares no destinados a tal fin. Artículo octavo. Es obligatorio para los establecimientos comprendidos en el artículo segundo, inciso A e inciso B, apartado 1, contar con un servicio de emergencias médicas bajo el sistema de área protegida. Artículo noveno. Establécese 1,5 metros la distancia mínima entre góndolas y heladeras o instalaciones de frío, los que deben considerarse como pasillos de circulación y evacuación. Artículo 10. Puede concesionarse dentro del predio la explotación y venta al público de los siguientes rubros: carnes, pescados, frutas, hortalizas, pan y artículos de panadería, roticería, fiambrería, café, pastas frescas, artículos del hogar, cosméticos y perfumería, plantas, flores y la prestación de servicios. La superficie total que se destine al despacho o venta mediante concesiones no puede exceder del 12% de cada rubro de la superficie del local de ventas, y la habilitación debe estar a nombre del concesionario. Asimismo, el espacio para cada una de las concesiones no puede ser inferior a 6 metros cuadrados. Son solidariamente responsables concedente y concesionario ante cualquier incumplimiento de la presente ordenanza en los dispuestos en los párrafos precedentes. El concedente deberá informar anualmente las condiciones en que dicha cesión se realiza, presentando una copia de los contratos que los unen, así como de los cuidados bromatológicos que se realizan en el espacio cedido. Artículo 11. Los establecimientos comprendidos en el artículo segundo, inciso A, deben radicarse en inmuebles ubicados a una distancia no menor a los 2 kilómetros a contarse desde los límites urbanos de la ciudad de Roque Pérez y o en la zona exclusiva para este tipo de establecimientos, estableciendo una distancia mínima de 1.000 metros entre estos centros de compras y en gran escala. Se excluye de esta consideración a los mercados concentrados de frutas y verduras y las cooperativas de compras minoristas integradas por vecinos de esta localidad. Para los casos de la actividad comercial comprendidos en el artículo segundo, inciso B, se consideran zonas aptas dentro del ejido urbano y fuera de él las contempladas para tal fin, según los indicadores de la normativa vigente en materia de usos de suelo. No podrán emplazarse a una distancia inferior a 200 metros de establecimientos educativos de gestión pública o privada, centros de salud, hospitales, clínicas, salas de atención primaria u otros equipamientos comunitarios de similar naturaleza. La distancia establecida en el inciso anterior se medirá tomando la línea más corta entre los accesos principales de los inmuebles involucrados. La presente restricción se fundamenta en razones de orden público vinculadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, la seguridad vial en zonas de alta circulación peatonal y escolar, la salubridad, la adecuada organización del tránsito urbano y la necesidad de garantizar el acceso rápido de la emergencia. Artículo 12. Para las habilitaciones, ampliaciones y modificaciones de todos los tipos contemplados en los incisos A y B del artículo segundo de la presente norma, debe iniciarse un trámite de factibilidad. Artículo 13. Punto A.
El Departamento Ejecutivo, previo al trámite de localización y zonificación y o habilitación y a los efectos de evaluar la factibilidad en el caso del artículo segundo, inciso A y B, puntos 1 y 2, debe solicitar un análisis de impacto ambiental que será realizado por un profesional habilitado o mediante profesionales de una universidad nacional radicada dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, contemplando los preceptos de la Ley Provincial número 11.723, integral del medio ambiente y los recursos naturales, cuyo costo será soportado por el peticionante. Dicho análisis deberá ser evaluado objetivamente por la autoridad de aplicación según ordenanza de habilitaciones comerciales y deberá ser tenido en cuenta a la hora de otorgar la habilitación de funcionamiento definitiva. El Ejecutivo Municipal podrá, según lo normado en la Ley Provincial número 11.723 sobre protección integral del medio ambiente y los recursos naturales, requerir de profesionales de una universidad nacional radicada dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires un estudio para la determinación de impacto que producen los comerciantes detallado en el artículo segundo, inciso A y B, puntos 1 y 2 en el partido de Roque Pérez, y en el entramado comercial local, según los resultados de dicho estudio y con fundamento objetivo en el mismo, podrá considerar la cantidad de habilitaciones a otorgar o requerir nuevos requisitos en un todo de acuerdo a dicha normativa. Estos requisitos deberán aprobarse por ordenanza del Honorable Consejo Deliberante de Roque Pérez. Artículo 14. Los interesados en habilitar deben cumplir con los siguientes requisitos, condiciones, además de los que se exigen para otras habilitaciones comunes y sin perjuicio de otros que surjan oportunamente por cada caso. A. Documentación que acredite la condición de propietario, locatario o cualquier otro título, cumpliendo con los requisitos de la Ordenanza de Habilitaciones Comerciales. B. Declaración de informe de inversiones a realizar en el emprendimiento. C. Es obligatorio para los rubros comprendidos en el artículo segundo, inciso A e inciso B, apartado 1, deben contar con una proporcionalidad de 2 empleados como mínimo que desempeñarán distintas tareas por cada caja registradora habilitada por los organismos de control, quienes deberán contar con más de 2 años de residencia aprobada en el partido de Roque Pérez. La acreditación de los empleados en relación de dependencia debe realizarse en el trámite inicial llevado en el expediente de habilitación con copia autenticada de documento nacional de identidad de cada trabajador y declaración de cantidad de cajas registradoras habilitadas por los organismos de control, debiendo actualizar esta información anualmente. D. Para los establecimientos comprendidos en el artículo segundo, inciso B, apartado 1, la ubicación física para su instalación y funcionamiento no puede ser menor a un radio de 400 metros, a medirse desde el acceso principal al comercio con cualquier otro comercio de idéntico rubro. E. Para los establecimientos comprendidos en el artículo segundo, inciso B, apartado 1, es obligatoria la instalación del sistema de terminal POS o POSnet para aceptar como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjeta de débito, tarjetas prepagas no bancarias, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional número 27.253. Artículo 15. En el caso de tratarse de 2 o más locales comerciales pertenecientes a una misma persona física o jurídica, las superficies destinadas a exposición, venta y depósitos de cada una de las sucursales deben sumarse y en caso de alcanzar los parámetros fijados en el artículo segundo, inciso A, quedan sujetos a las restricciones establecidas por la normativa provincial que regula dichos establecimientos. Artículo 16. Los proyectos que se presenten deben sujetarse a las reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como provinciales y o municipales en materia de erradicación, habilitación, seguridad, construcción, salubridad, higiene, bromatología y medio ambiente. Artículo 17. Los establecimientos comprendidos en el artículo segundo, inciso A, inciso B, apartado 1, deberán contar con un espacio físico para ubicar changos transportadores de mercadería, debiendo contar por caja registradora habilitada con una cantidad mínima de 10 changos. Artículo 18. Los establecimientos que pretendan habilitar o transferir habilitaciones comprendidos en el artículo segundo, inciso A e inciso B, apartado 1, deben colocar frente de su comercio una videocámara de monitoreo de la vía pública compatible en sus requerimientos técnicos con la tecnología del Centro de Monitoreo Municipal, asumiendo dichos titulares de la habilitación el costo de instalación, enlace y mantenimiento. La videocámara se conecta al sistema de seguridad de la Municipalidad de Roque Pérez, dando el usufructo de las imágenes para el monitoreo preventivo y para la edición de material aportado como medio probatorio en causas judiciales.
Las condiciones técnicas están fijadas por el equipo técnico del Centro de Monitoreo Municipal, quien establecerá la calidad del material instalado, la compatibilidad y la orientación de la videocámara, que deberá ser en todos los casos panorámica y de enfoque a las vías de circulación vehicular y peatonal. Artículo 19. Deróguese cualquier otra normativa que se oponga a la presente. Artículo 20 de forma. Fundamentos. La presente ordenanza surge de una solicitud hecha por comerciantes del partido que reclaman la regulación de este tipo de establecimientos, presentada el 19 de noviembre de 2025, para equilibrar el desarrollo comercial y proteger el comercio local. Tiene la palabra concejal Ruiz. Gracias, señor presidente. Bueno, como dicen los fundamentos, esta ordenanza surgió para dar respuesta a una carta presentada por vecinos comerciantes el 17 de noviembre del año 25. Esa carta venía acompañada por un ejemplo de ordenanza, que quiero aclarar que esa ordenanza que trajeron los vecinos es idéntica a la que rige desde el año 2016 en la ciudad de Saladillo y que era idéntica a la que había presentado el señor intendente actual y en su momento concejal, Ciaini, que fue la base de nuestro trabajo en comisión. En ese momento se hizo una comunicación por el cuerpo que estaba en ese momento de concejales, donde le pedían al Ejecutivo la suspensión de las habilitaciones por 6 meses hasta que se pudiera legislar la ordenanza propia. Se cumplieron esos 6 meses, bueno, esa ordenanza no se pudo trabajar, así que nos tocó a nosotros. Esa ordenanza esa suspensión que había hecho el intendente culminó a fines de mayo. Entonces, rápidamente nosotros nos pusimos a trabajar, todo el cuerpo de concejales, en esta nueva ordenanza. Nos llevó 2 meses para poder dar una respuesta equilibrada, certera, precisa y sobre todo conforme a la ley a estos comerciantes que querían una legislación clara y conforme a la ley, sobre todo, que es la respuesta que le dábamos nosotros cuando ellos, preocupados porque no había legislación en Roque Pérez, se dirigían a nosotros de por qué no lo hacíamos. La verdad que trabajamos mucho. Como repito, la base de nuestro trabajo fue la ordenanza vigente en la ciudad de Saladillo y la ordenanza que en su momento había presentado el intendente Ciaini cuando era concejal. Acá tenemos la ley. La verdad que me tildé varios artículos que no los voy a leer porque saben que después me extiendo y no da para tanto, pero bueno, quiero asegurarles a todos los vecinos que la ordenanza que hoy vamos a aprobar es conforme a la ley totalmente. Le estamos dando al intendente una herramienta que no cabe lugar a arbitrariedades. Él va a poder habilitar correspondientemente a la ley los comercios que le pidan habilitación y va a poder rechazar las habilitaciones que no estén conforme a la ley. No hay nada fuera de la ley en nuestra ordenanza. Se trabajó responsablemente, consensuadamente y a los vecinos que les quede claro que lo mismo que le va a quedar claro al intendente, le va a quedar claro a los vecinos. La ordenanza es conforme a la ley. Si alguien tiene dudas, que se acerquen a cualquiera de los bloques, que acá tenemos la ley, la ordenanza de Saladillo y la ordenanza de otras ciudades que en realidad Roque Pérez era una de las pocas ciudades, no encontramos muchas que no tuviera legislación sobre la habilitación de los grandes comercios. Ahora la vamos a tener. Eso solo quería decir y obviamente que orgullosos de este trabajo, que fue un consenso de todos los bloques y lamento no haberla sacado antes, pero bueno, ya la tenemos. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra concejal Cravero. Gracias, señor presidente. Bueno, además de suscribir a todo lo que dice la concejal Ruiz, que no es más que la voz, creo yo, de todo el cuerpo, porque se elaboró justamente en comisión un proyecto por todos para llegar a este fin, a este final, que es este proyecto presentado en una sesión extraordinaria. Pero falta quizá lo más importante. Esta es la elaboración de una ordenanza, la elaboración de la herramienta que le vamos a girar al Ejecutivo para que dé cumplimiento, para que el Ejecutivo promulgue y se rija por la ordenanza que este Consejo Deliberante por unanimidad trabajó y elaboró, o la derogue y diga no, yo habilito como yo quiero, que puede pasar también. Esto me parece que es la realidad. Pero creo que el intendente, que ha sido uno de los primeros que promulgó este tipo de ideas en el Consejo Deliberante, va a tener la herramienta que le otorgamos desde el Consejo Deliberante para poder llevar adelante. También hay que decir que un hipermercado mayorista, a un mayorista, en un centro de un pueblo, corre con ventaja en la competencia. Y concentrar la economía en el centro del pueblo y el movimiento comercial de un supermercado no es poca cosa. Con lo cual, me parece lógico que, como en el resto de las ciudades, los grandes comercios mayoristas estén situados lejos del centro. Esto no es negarle que abran. Acá no estamos negando o prohibiendo que abran. Le pedimos, por ordenanza, que la abran fuera del centro y que la competencia lo generen los comercios chicos, que no son más que familias que trabajan o que dan trabajo o que ayudan a instituciones intermedias. Familias que conocemos todos, porque en los pueblos como Roque Pérez nos conocemos todos. Parece que ese es el trasfondo más importante de esta ordenanza, ¿no? No estamos prohibiendo nada, estamos pidiendo que sea lejos del centro. Todos saben que para que haya un mayorista tiene que haber un estacionamiento, va a haber mucho movimiento de gente, y eso es justamente organizarlos entre todos. Me parece muy importante que se haya elaborado entre todos, me parece muy importante que hayamos llegado a este trabajo en equipo y a esta conclusión que es el proyecto. Sueño con que el resto del año y el resto de mi gestión como concejal sea igual, trabajar en armonía. Por supuesto que va a haber discusiones porque siempre las hubo, pero que lo que elaboremos acá lo respetemos. Que no pase como en otras ordenanzas que lo cambiamos un día para el otro porque se le ocurre al Ejecutivo. Hoy estoy contento porque gracias a Dios triunfó el diálogo entre nosotros. Gracias, señor presidente. Si nadie más tiene la palabra, concejal Ruiz. Gracias, señor presidente. No, lo que expresó el concejal Cravero me dio pie entonces a leer uno de los artículos de la ley, que no la nombré, la ley 12.573 de la provincia de Buenos Aires. Artículo 6. Las grandes superficies comerciales con una superficie que supere el doble de lo establecido en el artículo 2º, inciso A, entre superficies destinadas a la exposición y venta y las destinadas a depósito, no podrán instalarse dentro de las áreas urbanas o semiurbanas definidas en el artículo 6º, Decreto Ley 8.912/77, debiendo hacerlo en áreas complementarias o bien en zonas de usos específicos. Artículo 7º, Decreto Ley 8.912/77. Siempre y cuando no estén estas incluidas dentro de las áreas urbanas o semiurbanas y que no constituyan zonas destinadas a reserva para ensanche del área urbana. Esta es la ley. Y de paso quiero aclarar que este artículo nombra las áreas urbanas, las áreas semiurbanas. Quiero agregar que estamos esperando la zonificación de Roque Pérez, que si ya la tuviéramos,
este trabajo hubiera sido más fácil también. Lo pedimos a principio de año, vinieron a comisión a explicarnos que estaba breve por salir, lo seguimos esperando y lo seguimos pidiendo. Y por último, quiero decir algo sobre la habilitación municipal de estos grandes supermercados. La habilitación municipal procederá cuando el peticionante reúna la factibilidad provincial, que es obligatoria, y todos los requisitos que a ese efecto establezca cada honorable consejo deliberante del municipio que corresponda, en uso de sus facultades. O sea que nosotros estamos facultados para legislar sobre grandes comercios y supermercados. Es una facultad que tenemos, hicimos uso de ella por consenso y acá está el resultado. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Regueira. Gracias, señor presidente. Bueno, adhiero a todo lo que expresaron los demás bloques. Realmente fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo, que trabajamos punto por punto para que nada quede librado al azar, investigando en otros municipios cómo se manejaba, cómo se legislaba. Y bueno, realmente estoy contenta con la ordenanza que logramos. Me parece de suma importancia. Y más, yo como comerciante de hace 22 años, sé lo que realmente un comercio chico tiene que luchar para poder subsistir ante los grandes supermercados, porque es imposible la competencia de precios. Así que para todos los comerciantes chicos, esta ordenanza me pone muy, muy feliz. Gracias, señor presidente. Si nadie más va a usar el uso de la palabra, tiene la palabra el concejal McCormick. Gracias, señor presidente. Bueno, yo me voy a abstener de la votación. Fundamento mi decisión, dado que cuando se trabajó esta ordenanza yo no estuve presente. Entonces no quiero votar algo de la cual no participé, no estaba en mis funciones. Ese es el motivo que quiero dejar aclarado. Bien. Gracias. Bueno, si nadie más va a usar el uso de la palabra, someto a votación el despacho de comisión y que esté por la afirmativa a marcar con su voto. Aprobado por mayoría. Ordenanza, perdón. La ordenanza. Aprobado por mayoría. Y hubo una abstención. Así que bueno. Agotado el orden del día, invito al concejal Silveira a arriar nuestra enseña patria. Siendo las 21 horas 5 minutos, se levanta la sesión.